algún otro. Y lo que hemos anunciado, estoy en falta. Nos tiramos al agua. ¿Nos tiramos al agua? Dale. Me parece muy bien, porque vamos a hablar del Plan Neptuno. ¿En qué está este proyecto? Y ya recibimos con mucho gusto, aquí está con nosotros en estudios, Edgardo Ortuño, director de OCE por la oposición, por el Frente Amplio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos contentos porque además dice que nos ve casi todos los días. Sí. Muchas gracias por la deferencia, estimado Edgardo. Dentro de lo que se puede, la verdad, felicitaciones. Me imagino. Igual está colgado YouTube, así que Vienen no bien tenés estas nuevas propuestas. Edgardo... Conversado este plan Neptuno sí. ha venido, ¿no? ¿Cómo viene? Porque ahora parece que hubo un cambio no se quiere gastar tanto y se contrató a una consultora israelí que dice que, bueno, hay que achicar, no hay que hacer una reserva de agua potable. ¿No sería tan necesaria esa reserva de agua potable que estaba previsto en principio del proyecto? Bueno, dos cosas. Primero, en lo que estamos hoy, desde nuestro punto de vista preocupados, a la espera de la confirmación formal de dos decisiones importantes que tiene que tomar el gobierno. Una es sobre la gestión del proyecto, concretamente de la planta de potabilización, si será público, como nosotros queremos y como las consultoras establecen que es lo más económico, 300 millones de dólares al cabo de todo el proyecto de 30 años, más económico la gestión pública en manos de OCE, o como han anunciado algunos voceros de gobierno, la gestión se trasladará a los privados que están promoviendo esta iniciativa del proyecto Neptuno. Y ahora se agrega otra incertidumbre, que es justamente a partir de una consultoría express, como le digo yo, porque después de que este proyecto Neptuno se estuviera estudiando su factibilidad durante más de un año, ¿tá? Responsabilidad de la empresa promotora con sus técnicos, pero con una contraparte de los técnicos de OCE, ¿no? Bueno, en una consultoría de un mes, ahora se plantea la posibilidad de recortar el proyecto por reducción de costos, que parece ser una preocupación excesivamente presente en el actual gobierno, afectando y desnaturalizando el proyecto. Entonces, lo que creemos que es importante es ubicar cuál es la necesidad del país, ¿no? Para qué se plantea este proyecto y en función de eso evaluar la pertinencia o no del proyecto mismo y de los cambios que ahora se introducen. ¿Por qué desnaturalizar el proyecto? Decís que con este cambio que propone la consultora. Bueno, ¿Qué cambia y qué consecuencias tiene? Justamente, la necesidad que tiene el Uruguay, particularmente el 60% de la población que vivimos al sur, en el área metropolitana, es asegurar el abastecimiento de agua potable, es decir, mejorar las capacidades de producción, producir más agua potable para atender dos cuestiones. Una de mediano plazo. Hay estudios, muchos estudios que confirman que con el aumento, el crecimiento que está teniendo la demanda, el consumo de agua, en el año 2045, dentro de 20 años, tendremos una demanda bastante mayor que lo que estamos produciendo hoy, 840.000 metros cúbicos por día, cuando hoy tenemos una producción promedio de 650.000, con picos de 700.000 en el verano y bajones ahora en invierno, donde naturalmente se consume menos agua, que estamos en 580.000. Y segundo lugar, y quizás esto por el cambio climático sea un desafío que nos está pisando los talones, poder responder a los eventos extremos climáticos como las sequías que reducen la disponibilidad de agua y por lo tanto nos han colocado ya cerca de algunos sustos de tener disponibilidad, sobre todo en verano cuando más se necesita. Bueno, para atender este tema, las anteriores administraciones desde 2014 venían trabajando en el proyecto de hacer una represa en el arroyo Casupá que triplicaba la capacidad de embalse de agua para abastecer Aguas Corrientes, que es la planta que nos trae agua a los montevideanos, a los habitantes de San José y de Canelones, y el gobierno, si bien estaba pronto y está pronto el proyecto, resuelve trabajar justamente en otra alternativa que es el proyecto Neptuno, creando una nueva planta alternativa a Aguas Corrientes en Arasatí, y tomando agua en lugar del Santa Lucía del Río de la Plata. Y así está el problema, porque justamente la toma del Río de la Plata se había descartado en todos los estudios que se vienen haciendo, no sé, desde 2001, por la dificultad de la presencia de sal, justamente por su contacto con el océano. Entonces, efectivamente, los estudios de este año y poco largo de factibilidad
con la insistencia nuestra de que se tomaran muestras, comprobaron de que hay sal por encima de los niveles admisibles para potabilizar. Y no es que hay 1, 2 o 3 días, como se afirmaba al principio, que eran eventos esporádicos, sino que se demostró que hubo 66 días. ¿Tá? Y la planta de Arasatí no puede potabilizar agua salada por encima de norma, por lo tanto hubiera estado parada 2 meses. Bueno, ¿cuál es la solución que encontró el consorcio? 66 días en un año. 66 días en este último verano. Entonces, ¿cuál es la solución que encontraron? Justamente decir, bueno, cuando no podemos tomar agua del río, porque es salada y la planta no va a poder trabajar, le construimos una laguna artificial, una reserva de agua dulce, como fuente alternativa para que la planta pueda cumplir con el objetivo central, que es darnos agua a los 365 días del año. Al cortarse esto, que es un planteo que nos sorprende y nos preocupa mucho por un tema de costos, bueno, el proyecto Arasatí no va a poder cumplir ni con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable a 2045, el déficit cuantitativo, que es el objetivo central para el que hicimos Casupá y para el que ahora se plantea como alternativa a esto, pero lo más grave es que tampoco podrá ser una reserva frente a eventos extremos como una sequía, porque las sequías se dan justamente en verano y la salinidad se da justamente en verano, porque al bajar los ríos entra más el agua del océano, que es la que trae sal. Por lo tanto, ni producción los 365 días del año, ni tampoco producción cuando más la necesitaríamos como respaldo de aguas corrientes. Y hablamos de una inversión del entorno de $300 millones, 250 si se hacen estos recortes. La pregunta ¿es responsable asumir una inversión de este tipo que sustituye a otro proyecto que ya estaba pronto, cuando por temas económicos, sin el respaldo ni consultar a los técnicos de OCE, sin un diálogo político, sin consultar a la Universidad de la República, se está haciendo esto en base a una consultoría que a mí me sorprende? Tenemos 3 tomos voluminosos de estudios de factibilidad, ¿no?, que fundamentan la necesidad de esta reserva de agua potable justamente para paliar el problema de la salinidad del Río de la Plata. Bueno, con una consultoría de un mes, de una consultora israelí que estuvo en Uruguay una semana y con un informe de 8 carillas, 10 páginas si contamos índice y carátula, vamos a resolver por un tema de déficit fiscal o de problemas fiscales, comprometer la utilidad de un proyecto tan importante. Nosotros creemos que no es el camino. En realidad, discúlpame que te interrumpa, lo central dentro de las cosas que plantean es eliminar esa reserva de agua potable. Plantean eliminar la reserva de agua potable, que los ingenieros llaman polder, ¿verdad? Pero yo le digo una laguna de agua dulce para que la gente entienda, que insisto, es de donde la planta tomaría agua para poder estar produciendo permanentemente. Y abaratar con los caños, con el material de las cañerías. Segundo, abaratar el material de la cañería, que nos preguntamos por qué. Si hicimos la 5ª línea de bombeo de fundición dúctil, hicimos la 6ª línea de bombeo también con fundición dúctil, que para que la gente entienda, los ingenieros dicen pones eso y te olvidás por 100 años, ¿no? Bueno, ¿y por qué abaratar en una inversión tan importante que se plantea hacer? ¿Y qué alternativas hay, Edgardo? Bueno, las alternativas son, en primer lugar, encarar esto responsablemente. Nosotros estamos pidiendo en el directorio de OCE que se convoque a los técnicos de la propia OCE, en primer lugar, ¿tá?, encabezados por la gerencia de agua potable, que es la que tienen los especialistas en este tema, y que ya alertaron en un informe que solicitamos y que nos hicieron y que agradecemos, que esta solución realmente compromete el abastecimiento y no cumpliría con el objetivo. Perdón una cosa. Y al mismo tiempo habilitar un diálogo académico, político, que permita reflexionar ahora que todavía no se han tomado las decisiones. Insisto, estábamos preocupados y estamos preocupados para evitar la privatización del servicio, ¿tá?, que violenta la Constitución, que dice claramente que tiene que ser un servicio público prestado por el Estado. Bueno, y ahora tenemos la preocupación, además de que las infraestructuras que se construyan no cumplan con el objetivo que tienen planteado. Ya nos había preocupado que el estudio de factibilidad dice que en 2037
el Uruguay tendrá que construir una reserva del tipo de Casupá. Así que ya el proyecto Neptuno tampoco estaría garantizando solucionando el déficit cuantitativo a 2045. Bueno, sin polder, sin reserva de agua dulce, y tendremos para 4 o 5 años. Menos creo todavía. que no justifica. Ahora, el informe de la Gerencia de Agua Potable de OCE es contradictorio con el informe de la consultora israelí. Es muy crítico, sí, es muy crítico. En primer lugar, señala lo que es obvio, ¿no? Que no hay estudios técnicos de respaldo de esas recomendaciones. No olvidemos que el primer plan director que estamos tomando como referencia es de 2001. Es decir, que estamos teniendo en OCE estudios desde 2001. En 2013 una gran consultoría que estudió todas las variables posibles, incluyendo la toma del Río de la Plata. Se optó por la que se recomendaba allí, que era la represa de Casupá. Bueno, el actual gobierno tiene legitimidad como para cambiar eso, pero el proyecto Neptuno se ha venido estudiando durante más de un año. Ahora una consultora viene en una semana a cambiar estas cosas. La Gerencia de Agua Potable plantea la ausencia de análisis y estudios técnicos de respaldo de las recomendaciones y plantea lo que nosotros estamos diciendo, que sin eso no se garantiza la producción de agua potable los 365 días del año, que era una condición que los propios técnicos y la propia OCE le planteó al consorcio que propone el proyecto Neptuno y que el consorcio había asumido, pero lo más importante, no va a poder cumplir con el objetivo del proyecto, que es garantizar, asegurar el agua potable a 2045, y tampoco si hoy o mañana tenemos eventos de sequía y eventos de salinidad como la que tuvimos en 2022 de 66 días, la planta estaría parada 2 meses, justo cuando más la necesitamos. Nos parece que no es serio, no es responsable, y llamamos a la reflexión para que, bueno, se convoque a los que saben, en primer lugar, y se convoque a un diálogo nacional, porque en proyectos que son como para 30, 40, el ministro ha dicho hasta 70 años, yo creo que exagera, pero que claramente trascienden esta administración de gobierno y comprometen a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Bueno, bien amerita estudios sólidos, diálogos amplios y fuertes consensos para lo que vayamos a invertir, que dure, que sirva y que sea de utilidad para el país. Y esa consulta también lo exige el artículo 47 de la Constitución. Exactamente, reforma plebiscito del agua que votamos el 65% de las uruguayas y uruguayos. Pero, Edgardo, perdóname una cosa para que quede bien claro, porque estamos hablando de una reducción de costos, de que por eso es que el gobierno no quiere construir o pretende no construir, abaratar algunos costos sin construir este polder o piscina o gran piscina de agua dulce. Estamos hablando a ver si los números son correctos. El gobierno topió el gasto en $250 millones y aproximadamente estamos hablando de que esta gran piscina costaría unos 30 y pico millones de dólares más. Bueno, sí, recuerden que el presidente de la República, Lacalle Pou, anunció este proyecto con un costo de 200 millones. Dijimos, se queda corto, los estudios anteriores hablaban del entorno de los 400 millones, un proyecto de este tipo. La factibilidad, efectivamente, al dar respuesta a debilidades que habíamos marcado el proyecto, una es la salinidad, otra, permítanme un segundo que me tome en esto, ya que estamos acá en el canal de la ciudad de Montevideo, tenía que ver con la conexión con el sistema de Montevideo de distribución, porque conectaba en el oeste cuando las mayores necesidades las tenemos en el este, ¿no? Hemos tenido reclamos del barrio Malvin, sabemos las dificultades que hay en la Costa de Oro, particularmente en verano. Entonces planteamos, bueno, tiene que haber obras que permitan trasvasar el agua para poder darla a la gente que más necesita. Eso se incorporó, 8 kilómetros más de tubería, y incorporar también el abastecimiento a San José, donde también ha habido piquetes, reclamos de los vecinos, sobre todo en Ciudad del Plata, que no tienen agua. Y se daba en el diseño original del proyecto la paradoja que les iba a pasar una enorme tubería de 80 kilómetros trayendo agua desde una punta de San José a Montevideo y no los abastecía. Bueno, esas cosas más la reserva de agua dulce se agregaron al punto que el proyecto llegó a 288 millones. Bueno, ahora se le quiere recortar y se apela a bajar la calidad, ¿no? Y a garantizar y a no garantizar las cuestiones que el proyecto
supuestamente venía a aportarle al país. Tenemos que ir redondeando, pero me gustaría preguntarte en qué situación está en estos momentos este plan Neptuno, que es todavía en nivel de decisión. Si todo esto pasa por, digo, ¿y quién decide, no? Porque me parece que es importante dónde está la decisión. Primero, el directorio de OCE aprobó los estudios de factibilidad del proyecto Neptuno, incluyendo el polder. Primer tema, la laguna de agua dulce, la laguna artificial, llamémosle. Primer tema. ¿Tá? En ese momento incluso yo no voté porque faltaba el informe de los técnicos de OCE, que querían que este reservorio fuera incluso más grande para cubrirnos de esos 66 días que tuvimos salinidad, y porque no se definía la gestión pública, ¿no? Quedaban abiertas la privatización y la gestión pública. Pero bien, se aprobó. Ahora el directorio de OCE, la mayoría, el gobierno, resuelve trasladar el tema del financiamiento de la gestión privada o pública a la decisión del Poder Ejecutivo a través de un convenio con la CND. Se le paga a la CND para que resuelva ese tema. Yo creo que claramente la ley dice que lo tiene que resolver OCE, finalmente, que es quien va a llamar a licitación para otorgar las obras. Y este tema técnico de si tendremos polder, qué calidad de las tuberías, etcétera, etcétera, cuántas tomas de agua se harán, todas cosas que se quieren o se plantean recortar, las tiene que resolver necesariamente el directorio de OCE. El ministro, ¿Y hoy están pasando por OCE? Hoy no están pasando por OCE, estamos reclamando no enterarnos por la prensa de estas cuestiones. Pedimos justamente, como no se ha convocado más el equipo técnico que el propio directorio creó para analizar el proyecto Neptuno, la factibilidad y asesorar al directorio, pedí directamente a las gerencias de agua potable y a la gerencia metropolitana una información. La metropolitana no informó, pero la gerencia de agua potable informa, y bueno, y nos preocupa porque quienes saben confirman lo que nuestros equipos técnicos estaban planteando, que es la afectación severa del proyecto y de la utilidad del proyecto que estos cambios resueltos fuera de OCE estarían generando, por lo que esperamos y vamos a insistir en el directorio, ya lo planteamos, ¿verdad?, que se convoque ese grupo técnico y que se abran las posibilidades de diálogo. Y yo lo decía en otras notas, el ministro Peña cuando asumió dijo: los temas del medio ambiente son temas de largo plazo, nos afectan a todos, tienen que ser producto de grandes acuerdos. Nos entusiasmamos, fuimos, lo felicitamos. Nunca nos llamó, estos son temas claves, no se consulta a la oposición, pero no se consulta a la Universidad de la República, que tiene expertos en estos temas, y ahora estamos en el extremo y en el colmo de que no solo no se consulta a los técnicos de OCE, sino que tampoco a los técnicos de la empresa que trabajaron durante 2 años en este proyecto. No se puede improvisar en temas tan importantes para la gente, para el Uruguay de hoy y de los próximos 50 años, así que estamos pidiendo, ¿tá?, una vez más, diálogo, abrir las cabezas, y si vamos a hacer una inversión, y digo vamos porque más allá que nosotros votemos en contra, es una inversión que hace el país, claro, y que vamos a tener que pagar, sobre todo los que pagamos el recibo de la OCE, y si se privatiza, ni hablar, 11 o 12 millones de dólares más de costo anual tiene la gestión privada de esto. Bueno, tenemos derecho a exigir que se haga responsablemente y que lo que se construya tenga una larga utilidad, largos años de vida útil y utilidad para garantizar el agua para nuestra gente. Ojalá que el agua siga siendo tan clara como las explicaciones de Edgardo Ortuño, que por ahora está un tema bastante complicado, que ya hemos tenido varios actores aquí en estos estudios charlando sobre este tema, sobre el proyecto Neptuno. Inclusive el presidente. Exacto, el presidente de OCE. Y yo qué sé, a veces, viste, las cosas cuando no te faltan no te das cuenta de su importancia. Pero es responsabilidad nuestra, los que estamos en estos lugares, prever justamente las cosas para que nunca nos falte. Bien. Muchísimas gracias, Edgardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con más de Ciudad Viva, ya con el último tramo, pero hay